El título de lo que les quiero compartir es la comunión con el Dios Trino. Y si tienen sus Biblias, vayan por favor a 2 Corintios capítulo 13. Vamos a leer el versículo 14, que es en sí la conclusión de la carta, la bendición pastoral del apóstol Pablo. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este es el pasaje fundamental en el cual este estudio está fundado, hermanos. Y este estudio lo tomo de las conclusiones del libro del puritano inglés John Owen, un libro, hermanos, que les recomiendo que lo compren, que lo lean, que lo mediten, porque es un libro sumamente profundo para la experiencia en la comunión que el cristiano tiene para con Dios. Pues, hermanos, la comunión es el fin supremo de nuestra salvación. Una comunión que nos lleva a la meta suprema de nuestra existencia y de nuestra redención. Ha habido muchos tratados en toda la historia de la Iglesia acerca de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es el corazón mismo de nuestra fe cristiana, pero la doctrina de la Trinidad no es simplemente una construcción teológica de alto entendimiento que solamente los más versados en la teología y en la filosofía pueden acceder, sino que la doctrina de la Trinidad es una doctrina para ser experimentada, disfrutada, pues es el consuelo mismo por el cual nosotros tenemos comunión con Dios. En toda la historia de la Iglesia, hermanos, yo pienso que no se ha escrito un tratado más importante acerca de la comunión con Dios que lo que John Owen desarrolló en ese libro, la comunión con Dios. Se los recomiendo, hermanos. Es una riqueza profunda. Dice John Owen: Dios se ha revelado a sí mismo como Trinidad para que los hombres puedan caminar con Él en obediencia, amor, temor y felicidad como Él lo requiere de ellos. No sé si han escuchado lo que dice o leído lo que dice nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689, el capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad, el párrafo 3 al final, después de que expone la doctrina de la Trinidad, dice lo siguiente: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Los historiadores acerca del puritanismo dicen que el autor de esta frase es John Owen. ¿Y por qué? Porque él fue aquel que desarrolló un entendimiento no solamente intelectual, sino experiencial de las implicaciones prácticas de lo que significa tener comunión con el Trino Dios. Es una doctrina que es el fundamento de nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y primeramente, hermanos, quisiera preguntarnos aquí, ¿qué significa comunión? Es el intercambio mutuo de beneficios espirituales con Dios y su pueblo, basados en la unión entre ellos en Cristo. Dice Owen: la comunión es la comunicación mutua de aquellas cosas buenas en las cuales se deleitan las personas que tienen tal comunión, fundamentados en alguna comunión entre ellos. Por consiguiente, dice, nuestra comunión con Dios consiste en la comunicación de sí mismo, es decir, de Dios a nosotros, mientras que nosotros devolvemos a Él lo que Él exige y acepta, fluyendo de una unión principalmente que tenemos a través de Jesucristo. En pocas palabras, la comunión significa esa relación de compañerismo en el cual Dios se da a su redimido, a su regenerado, pero a su vez
el creyente también devuelve a Dios lo que es el amor, la confianza, la obediencia, etc. El pasaje fundamental, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este pasaje, hermanos, puede parecer superficial, puede parecer como una simple bendición trinitaria, pero este pasaje está lleno de una profundidad, hermanos, de lo que el Trino Dios ha logrado a través de la redención que se nos ha concedido por medio de su Hijo. Nosotros tenemos comunión con el único Dios verdadero, con el Dios que es uno, pero que es el Dios trino. Y más aún, hermanos, la comunión que la Biblia llama es una comunión de deleite, una comunión de gozo. De hecho, lo que hace Owen es prácticamente tomar el pensamiento de los padres de la iglesia, especialmente de Agustín de Hipona, y desarrollarlo. Agustín escribió un libro también de la Trinidad. Él hizo defensa a la doctrina de la Trinidad, refutó a los herejes. Habló también de una comunión con el Dios Trino, pero Owen fue más profundo aún, pues él habló acerca de la doctrina y de la comunión con el Dios Trino, principalmente pensando en el pacto eterno de redención, en la obra de Dios desde la eternidad. San Agustín dijo: los verdaderos objetos de gozo, por consiguiente, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son al mismo tiempo la Trinidad, un ser supremo sobre todo y comunes para todos los que gozan en Él. No tengo el tiempo, hermanos, pero me encantaría haberles expuesto una teología bíblica de la comunión, pero simplemente lo voy a mencionar. Si nosotros meditamos en la comunión original que experimentaban nuestros primeros padres, a la luz de la caída, verdaderamente entenderemos la grande miseria en la cual se encuentran los hombres, pues a ser Dios el sumo bien, en el cual en su presencia hay plenitud de gozos y delicias a su diestra, entenderemos, hermanos, lo que significa la pérdida de esta comunión. Si Dios es el ser supremo y el ser más deleitable, el haber perdido la comunión con Dios es la más grande miseria que los hombres han podido acarrear para sí. La caída no fue la devastación de haber sido exiliados del paraíso tan bello y hermoso, de la comunión de los ángeles, de los deleites de la vista, de los placeres para el cuerpo. Lo terrible de la caída, hermanos, es que lo hemos perdido a Él, que es la fuente suprema del gozo y la bienaventuranza para el corazón de los hombres. Hemos perdido la comunión con el Trino Dios. Pero la gloria del Evangelio es que Dios ha restablecido la comunión por el pacto que hizo por medio de su Hijo. La mentalidad de Owen en cómo construye la comunión con el Dios Trino tiene como fundamento el pacto eterno de redención, el pacto del Trino Dios, donde las tres personas de la Santa Trinidad acordaron, pactaron, se comprometieron en volver al pueblo electo, una vez caído, a la comunión beatífica y bendita con el Dios que los había creado. El pensamiento de los apóstoles es sumamente trinitario por naturaleza. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:2 que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre, santificados del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y me faltaría el tiempo, hermanos, pero anoten Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, es un pasaje sumamente trinitario por naturaleza, en donde el apóstol Pablo, en este caso, bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual a través de su Hijo, y es a través de su Hijo en donde derrama todas las riquezas de su gracia y las consuma y las sella por su Espíritu. O sea, son pasajes sumamente trinitarios, porque, hermanos, la salvación tiene implicaciones para nuestra vida. Es una salvación, sí, objetiva, que tiene que ver del pecador
en su relación y su estado delante del Dios Santo, pero esa relación tiene implicaciones también subjetivas. Produce una verdadera comunión, hermanos. La vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo y a su Santo Espíritu. El Padre es el iniciador del pacto. Él fue el que eligió a su pueblo y quien eligió a su Hijo para ser el mediador del pacto. El Hijo fue el que voluntariamente acuerda ser el mediador del pacto, encarnarse, vivir, morir, resucitar y ascender a la diestra del Padre. Todo esto en favor de su pueblo, pero para llevarnos nuevamente a la comunión. Y es desde el mismo seno del Dios Trino donde el Espíritu Santo viene para llamar a los pecadores, para regenerarlos y para sellar en ellos la obra de Cristo. En suma, hermanos, el Padre decreta la redención en su Hijo. Cristo ejecuta el Hijo, la redención, y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo. Esto es algo sumamente bello, hermano, y profundo. Es lo que les decía en el sermón, la obra de Dios, la salvación es trinitaria por naturaleza. La venida del Hijo al mundo, el que Cristo se encarnase y habitase entre nosotros, es para salvar al hombre, levantarnos de la ruina y llevarnos nuevamente a la gloria. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, al Padre. A la luz del pacto de redención, hermanos, esta verdad que es tan gloriosa, que nace desde el mismo corazón del Trino Dios, se concreta en una comunión que el creyente tiene de una manera trinitaria. Como diría Owen, la doctrina de la Trinidad es el fundamento para nuestra consolación y nuestra edificación. ¿Y saben por qué es importante esta doctrina, hermanos? Porque muchas veces hay un desconocimiento en cómo acercarnos al Trino Dios. A veces nos acercamos a Dios de una manera como si hablásemos a algo impersonal o simplemente como si Dios fuera una colección de atributos al cual nos dirigimos, pero no hay una relación personal con Él. O incluso a veces hay un peligro de confundir a las personas divinas, en decirle, por ejemplo, gracias, Padre, por haber muerto en la cruz, etcétera. O sea, puede haber una confusión. Lo importante aquí, hermanos, es que entender primeramente, como diría Atanasio de Alejandría, adoramos a Dios en la unidad y en la Trinidad. Lo adoramos como un solo Dios único y verdadero, pero el ser divino existe como tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y todas las obras que realiza cada una de las personas divinas es una obra trinitaria, porque obra el único Dios. Es una obra inseparable. Pero lo que hace bella la comunión que tenemos con el Dios Trino es que cada una de las personas de la Trinidad desempeña un rol o una misión particular. Y eso lo podemos ver tanto en la creación, lo podemos ver en la providencia, pero particularmente en la redención. Cada una de las personas de la Trinidad obra y actúa de manera particular de acuerdo a su personalidad, o lo que dirían los maestros, de acuerdo a su propiedad particular. Por ejemplo, el Padre obra desde su paternidad como la fuente. El Padre todo lo que hace lo hace como Padre. El Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, obra todas las cosas como el unigénito del Padre, quien es enviado. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, aquel que procede del Padre y del Hijo, obra como aquel que es enviado del Padre y del Hijo y concreta y consuma, finaliza la obra de Dios. La obra del único Dios verdadero es trina, pero es distinguible. Y a la luz de esto vamos a meditar un poco en un momento en cómo es la comunión entonces que tenemos con cada una de las personas de la Trinidad. Herman Bavinck dijo: el Padre
obra en sí mismo a través del Hijo en el Espíritu. Y dice, todas las cosas proceden del Padre, son consumadas por el Hijo y son finalizadas en el Espíritu Santo. La creación es una obra trinitaria, aunque particularmente se le atribuye ¿a quién? A Dios, el Padre. La redención es una obra trinitaria, pero ¿a quién se le atribuye preeminentemente? Al Hijo. Pero no es porque las otras dos personas no estén vinculadas o en operación, sino porque hay uno que es preeminente en esa obra. Y la obra de la santificación y regeneración, ¿a quién se le atribuye principalmente? Al Espíritu Santo, al Señor y dador de la vida. Entonces el Padre actúa como el origen, la autoridad y la fuente, el iniciador. El Hijo actúa como el ejecutor de la voluntad del Padre, el tesorero de sus riquezas, el fundamento, aquel que obra y compra la redención. Y el Espíritu Santo actúa como aquel que completa, finaliza y da el último toque en la eficacia de la aplicación de las obras de Dios. Esto es algo sumamente bello. Yo sé que la doctrina de la Trinidad es la doctrina más alta, la cual será incluso la expectación más alta de los hombres en la eternidad, pero es una doctrina para ser vivida, hermanos, creída, porque verdaderamente, hermanos, Owen va a decir, tenemos comunión con la primera persona divina como nuestro Padre y Creador. Tenemos comunión con la segunda persona divina como el Hijo del Padre y nuestro Redentor. Y en consecuencia con la tercera persona divina como el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Esto nos libra de dirigirnos a Dios de una manera impersonal o de confundir a las personas divinas o simplemente no verdaderamente experimentar una comunión personal. John Owen dice que la comunión que el cristiano debe experimentar es como si él se sentase en medio de las tres personas. Usa estos términos de manera muy gráfica. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y Él es una esencia simplísima. Sin embargo, lo que trata de transmitir John Owen es que verdaderamente tenemos comunión con las tres personas y una comunión muy particular, de acuerdo a la personalidad de cada uno y de la propiedad de cada uno, de quién es Él. Seamos conscientes o no seamos conscientes de esta verdad, tenemos comunión con Dios y gracias a Dios por ello. Pero y es mi deseo, hermanos, y es lo que venía meditando desde días atrás cuando me dijeron que viniera con ustedes, es que esta doctrina es tan bella, hermanos. La doctrina de la Trinidad es lo más glorioso, la doctrina del pacto eterno de redención es lo más sublime, pero la comunión trinitaria es la consumación, hermano, de todo lo que es más, de todo lo que es el reflejo en lo terrenal de lo que será la comunión venidera. Entonces, vamos a entrar ya en concreto. El apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay tres cosas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mencionó acerca de cada persona divina, con la cual es el vínculo como principal con el que tenemos la comunión. Él dice que tenemos comunión con el Padre en amor, con el Hijo en la gracia y con el Espíritu Santo en la consolación. Primeramente vamos a meditar un poco la comunión con el Padre. Jesús dijo en Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El amor del Padre, quien es la fuente de donde fluye toda la dulzura, toda la fuente de la gracia de Dios, es el amor paternal. Es un amor que tiene las siguientes características. Es un amor eterno. Es un amor libre, es decir, soberano. Es un amor inmutable. Y es un amor particular. Es un amor de pacto. Dice primera de Juan 7:9, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo al mundo
a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y cuando Jesús elevó esa oración bendita en San Juan, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, ¿cómo retumban estas palabras en tu corazón? Si eres salvo, escucha lo que dice Cristo: para que conozcan que me enviaste y que los has amado. El amor del Padre es eterno. Amó a los suyos desde la eternidad. Es un amor libre, es decir, soberano. No nos amó por algún mérito. No nos amó porque viese, como algunos interpretan, de que había algo digno de tomar acerca de una criatura. Nos amó en pacto y con un amor inmutable que fue fiel para salvar. Un amor particular. Si Él conoce cada estrella, cada uno de sus ángeles por nombre, ¿cuánto más conoce a cada uno de sus escogidos? Es un amor particular. El Padre, hermano, solamente medite. Hay un capítulo en el libro de Arthur W. Pink de los atributos de Dios, en el libro, el completo, que se llama La soledad de Dios. Y es monumental ese capítulo en la meditación, porque su tesis es la siguiente: que Dios es pleno en sí mismo. Dios es el Dios de toda gloria, completo. Su amor, Él tenía a su Hijo desde toda la eternidad, su amado. Y el vínculo de ese amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, el don. No había necesidad de creación, no había necesidad de ángeles, pero por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su amor, decide crear. Y decide ser el Padre la fuente, su seno, de donde fluye como un gran río su amor, que desemboca en su Hijo, y nos es comunicado para beber de este río de amor a través de su Hijo. Por eso el apóstol dice en 1 de Juan 4:16, y aquí está una aplicación: le amamos porque Él nos amó primero. John Owen dice: este amor que damos a Dios, porque Él en comunión nos confirma su amor, ya nos lo ha dado, hermanos, pero la comunión es contemplar y meditar en este amor. Él dice que el amor que ofrecemos a Dios, en consecuencia, que devolvemos a Dios, es un amor consecuente para amarlo. Dios en el antiguo pacto mandó a toda la criatura amarlo con toda el alma, mente y corazón, porque Él es Dios. Él merece la alta lealtad de nuestros corazones. Pero contemplar esto, hermanos, lleva a un amor superior. ¿En qué? En amar a Dios por quien es Él. Y corresponder en amor, pues apreciarlo, como diría Thomas Watson. Amar a Dios es apreciarlo, sobre todo amándolo por quien es Él y someternos a Él. El amor de comunión que tenemos con el Padre es un amor filial, en el cual, dice Owen, descansamos en Él como nuestro Padre, nos deleitamos en Él, le ofrecemos reverencia y obediencia. Dice Owen: al recibir el amor del Padre, el creyente, dice, devuelve al Padre, devuelve del amor del Padre a su corazón, al corazón del Padre, de donde al final se originó todo el amor que puede existir en la criatura. Todo vuelve a Él, pero en un ciclo bendito de comunión. Y aquí hay tres cosas que Owen nos quiere poner delante, que desarrolla en su libro. Obviamente, simplemente esto es una pincelada, hermanos. Su libro es monumental. Su libro es monumental, la verdad. Pero él dice que cuando nosotros tengamos dudas acerca del amor de Dios u obstáculos para ofrecer a Dios amor, dice que primeramente meditemos en este amor eterno, en que Él nos amó eternamente. Segundo, en meditar que su amor es inmutable y Él es fiel. Y tercero, que recordemos que el sello máximo de su amor es la cruz de su Hijo. Esto va a dar en consecuencia
en nuestra comunión para con Dios una más alta seguridad de salvación y pondremos en relieve correcto en decir que le amamos a Él porque Él nos amó primero y Él nos guardará. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, esta es la piedra angular de la seguridad de la salvación, en el amor del Padre. ¿Cómo estamos correspondiendo a este amor, hermanos? Cuando nos acercamos a Dios en oración, ¿qué tanto somos conscientes de esta verdad? El primer pilar de la comunión con Dios es su amor, su libre y soberano amor para con nosotros, para darnos consuelo y darnos seguridad de nuestra adopción. Pasemos ahora a considerar la comunión con el Hijo. Y esta comunión se concreta en la gracia. Dice 1 de Juan 1:3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios, la comunión que tenemos con Cristo, quien es el mediador y el fiador, quien es el mediador del pacto y que a través de su vida se estableció el nuevo pacto por su sangre, es el que dio el origen al pacto de gracia. Dice San Juan en 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Todo el amor que el Padre nos ha predestinado, ha deseado dar, nos lo consuma y nos lo concreta a través de su Hijo. Porque a través de la persona y de la obra de Cristo tenemos nuestra aceptación con el Padre y la adopción. Su vida de obediencia y su muerte sacrificial en la cruz son el fundamento principal para la comunión con Dios el Padre. Y particularmente aplicando esto, la gracia. De hecho, John Owen dice que la gracia se manifiesta en dos facetas, como una gracia personal y una gracia comprada. Primeramente, para hablar de comunión en la gracia personal, John Owen toma por excelencia el libro de Cantar de los Cantares, diciendo que la comunión que el hombre tiene para con Dios, para con Cristo principalmente, es una comunión como si fuese un vínculo matrimonial, porque verdaderamente la iglesia ha entrado en un matrimonio de pacto a través de la obra de Cristo. Y esto nos lleva a contemplar más al esposo que amó a la iglesia para conocer su carácter, para conocer sus oficios como mediador y para ver su cuidado especial como nuestro pastor. Él es nuestro Rey, y la comunión que tenemos con Cristo de una manera personal es contemplarlo como nuestro Rey, aquel que nos protege, tanto de nuestros enemigos externos como de nuestro propio corazón. Él es nuestro sacerdote, que hoy está a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros, pero Él es también nuestro profeta, quien nos guía, nos instruye, nos apacienta como sus ovejas amadas. John Owen hace todo un desarrollo de Cantar de los Cantares a la luz de esta verdad, de cómo la iglesia tiene comunión con Cristo, pero cómo se concreta también de manera individual del creyente hacia su Salvador. Iglesia, ¿qué tanto han entrado a los aposentos del Esposo Redentor para tener comunión con Él? La manera en que nuestra comunión particular con el Hijo puede crecer y avivarse es conociendo más de cerca su majestad, conociendo que Él es Dios y hombre, conociendo que Él es el mediador, que Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey, y que Él confirma su amor a través de la gracia que se ha derramado en Él y nos es comunicada. Así que, hermanos, cuando nos acerquemos al Señor Jesús, acerquémonos con ese entendimiento en adoración, en que por su gracia tenemos entrada para tener comunión con Él. Pero esto es la segunda faceta de lo que dice Owen, la gracia comprada. Porque la única forma en la cual podemos tener esta comunión con Cristo y a su vez con el Padre es a causa de la obra que Él consumó.
Y aquí está la grande doctrina de la unión con Cristo, porque esa es la pieza fundamental para todos los beneficios de la gracia, las riquezas de la gracia. La unión con Cristo es la llave que abre el cofre del tesoro de las riquezas de la gracia. La gracia que el Padre nos predestinó en unión con Cristo, porque Él hizo una unión de decreto, nos unió a su Hijo desde la eternidad, pero nos unió a su Hijo también de una manera histórica, redentora, cuando Él estaba viviendo en favor nuestro, viviendo, muriendo y resucitando. Pero lo más especial es que tenemos una unión espiritual con Cristo por el vínculo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Su obra no nos es ajena, pues a través de su obra de mediación tenemos 3 beneficios que son fundamentales para nuestra comunión con Dios. Primeramente, su obra nos proveyó la justificación ante la justicia del Padre. En segundo lugar, nos santificó para ser del Padre, para pertenecer al Padre como hijos adoptivos. Y en tercer lugar, nos introdujo a la familia de Dios, la adopción. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí hay una aplicación. Es un privilegio, hermanos, el que tenemos ya para acercarnos al Padre por la gracia que ha sido derramada en el Hijo. Nos acercamos con vestiduras de herederos, con limpia conciencia y con la confianza de que somos recibidos en el trono paternal. La cena del Señor, hermanos, es una expresión visible de esta comunión que tenemos con el Hijo y con el Padre y el Santo Espíritu. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos al final. La comunión con el Espíritu Santo en consolación. Vuelvo a leer el texto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. John Owen, cuando comienza a meditar acerca de la comunión particular que tenemos con el Espíritu Santo, él le llama la comunión del consuelo. El fundamento de toda nuestra comunión con el Espíritu Santo consiste en su misión o envío para ser nuestro consolador, por medio de Jesucristo. De hecho, hermanos, la venida del Espíritu, enviado por el Padre y por el Hijo, es la consumación de la comunión trinitaria que el creyente tiene para con Dios, pues el Espíritu nos confirma y enseña a los creyentes el amor del Padre y la gracia del Hijo. El Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dios el Espíritu Santo es el vínculo de nuestra unión con el Trino Dios y el río por el cual fluye toda la vitalidad de la comunión trinitaria. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Saben por qué el Espíritu Santo es llamado el Consolador? Porque Él provee la paz, el gozo y la esperanza. John Owen, cuando desarrolla todo lo que el Espíritu Santo imprime y confirma en los regenerados acerca del amor del Padre y la gracia de Cristo, Él da por lo menos 9 cosas que yo les voy a mencionar. Él dice, el Espíritu ayuda al creyente a recordar las palabras de Cristo y enseñarles lo que significan. 2. El Espíritu glorifica a Cristo. 3. Derrama el amor de Dios en el corazón del cristiano. 4. Testifica al creyente que es hijo de Dios. 5. Sella al cristiano. 6. Como arras de nuestra herencia, asegura al creyente en la salvación. 7. Unge al creyente. 8. Adopta al creyente. Y 9. Es para él el espíritu de súplica, porque el Espíritu confirma
la adopción, la filiación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces la obra del Señor y dador de vida del Espíritu Santo es la obra particular por la cual tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. Con su Hijo. Dios el Padre nos ha dado su Espíritu en el Hijo y nos lo ha dado como las arras de nuestra seguridad para la vida eterna. Hermanos, la morada que el Padre, que el Hijo y que del Espíritu Santo es una morada trinitaria y es una morada que estamos disfrutando desde este lado de la eternidad. No es solo es el Espíritu, sino es la comunión con las tres personas divinas. Esto nos debe poner delante, hermanos, ver la herencia que se nos ha dado a través de Cristo y disfrutar a Dios en esta comunión trinitaria. Owen dice, todos los consuelos del Espíritu Santo consisten en comunicarnos y familiarizarnos con el amor del Padre y la gracia del Hijo, porque él dice, para que en efecto tengamos la comunión con el Padre en su amor y con el Hijo en su gracia por la obra del Espíritu. Si el Espíritu no nos es dado, jamás hubiésemos conocido la gracia del Hijo y mucho menos el amor del Padre. El Espíritu Santo es esa cadena que nos une con el Padre y el Hijo, y Él viene a nosotros, Él viene del Padre y del Hijo para finalizar y concretar las riquezas de la gracia en nosotros. Dice Owen, entonces, de manera, Él es el consolador, Él revela a las almas de los pecadores las cosas buenas del pacto de gracia, las cuales el Padre ha provisto y el Hijo ha comprado. Entonces, si decimos que la comunión es un compañerismo en que Dios se da, pero en el cual también nosotros volvemos a Él, el Espíritu Santo es el vínculo para ascender a la comunión trinitaria, pues ascendemos por el Espíritu al Hijo y por el Hijo al Padre. Y esto no porque alguna de las personas de la Trinidad sea inferior o mayor a otra, pues el único Dios verdadero es uno en esencia, y las tres personas son coiguales en autoridad, poder, majestad y gloria, pero más bien se expresa así la comunión por el orden en el cual el Trino Dios se ha revelado. Tenemos comunión con Dios a través de Dios, en Dios. Comunión con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que de manera práctica y particular, Owen nos advierte a no contristar al Espíritu, a no apagar al Espíritu, a no resistir al Espíritu, porque el Espíritu es el vínculo de nuestra unión con el Trino Dios y es parte vital para nuestra comunión trinitaria con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo. Dice Owen, así como al pedir y recibir al Espíritu tenemos comunión con el Padre en su amor, de donde es enviado, y con el Hijo en su gracia, de donde es obtenido por nosotros, asimismo con Él, a causa de su condescendencia voluntaria a esta administración, cada petición por el Espíritu Santo implica nuestra cercanía y comunión con todos ellos. Esto es bello, hermanos, este acercamiento que tenemos al Trino Dios por el vínculo del Espíritu en tener comunión con el Padre, en su amor eterno, con el Hijo en toda la gracia que se ha derramado por su obra, y el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, el Consolador, quien viene a imprimir y besar en nuestras frentes todas las riquezas de la gracia que el Padre desde la eternidad nos había predestinado. Como pueden ver, hermanos, la doctrina de la Trinidad es la doctrina más alta jamás revelada. Pero es una doctrina que no solamente se queda en lo abstracto o en la mente, sino que tiene implicaciones profundas para la experiencia. Es el fundamento de la vitalidad del cristiano, disfrutar personalmente comunión con Dios.
John Owen dice que toda la experiencia y la vida de los hombres debe estar modelada por la autorrevelación trinitaria de Dios. Y quiero concluir con las aplicaciones que John Owen dio al final de su tratado, en lo que debe producir todo esto, las conclusiones finales para cerrar esto. La primera, la doctrina de la Trinidad va a regular nuestra adoración a Dios, porque pondrá en el plano correcto la forma en la cual nos acercamos al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo, pero también para tener comunión particular con cada persona divina. Agradecerle al Padre por su amor, agradecerle al Hijo por su gracia, por su mediación, y agradecerle al Espíritu Santo por santificarnos, por guardarnos, por regenerarnos. Las tres personas de la Trinidad están implicadas absolutamente, tanto en el pacto eterno, en la historia salutis, en la historia de la salvación, así como el Ordo Salutis. Quiero repetir esto porque esto es el pensamiento de Owen. Owen contempla la Trinidad y contempla que el Dios Trino pactó una obra trinitaria, y cuando el Hijo viene al mundo a ejecutar el pacto, la obra es trinitaria por naturaleza, pues el Padre, como veíamos en el sermón, sostuvo al Hijo dándole el Espíritu, y todo lo que el Hijo hizo, lo hizo por la obra y el poder inmediato del Espíritu Santo, las tres personas obrando nuestra redención. Pero también lo que es glorioso, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo en el tiempo nos llama, nos regenera, el Padre y el Hijo también están presentes en esa obra. Porque el Espíritu Santo, lo que llamamos el Ordo Salutis, o todo lo que engloba las riquezas de la gracia, el llamamiento, la regeneración, la justificación, santificación, la perseverancia, la adopción, etcétera, etcétera, las riquezas de la gracia nos son dadas por el Espíritu Santo. Se concretan y se hacen una realidad por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 1:18, porque por medio de Él, está hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué tanto nuestra adoración colectiva o en nuestras casas o nuestras oraciones a Dios reflejan esta adoración trinitaria? Acerquémonos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu, hermanos. Lo segundo, la Trinidad es el corazón del Evangelio mismo. Y al ser el corazón del Evangelio mismo, provee la seguridad para el consuelo de los creyentes. Pues contemplamos, hermanos, lo que he dicho casi todo este día que he estado con ustedes, la obra del Trino Dios, en la faz de Jesucristo, y ver la obra particular del Hijo consumando la redención. En tercer y último lugar, y creo que este es el acme de todo, la espiritualidad, una espiritualidad más relacional con el Trino Dios, con el Padre como nuestro Padre, con la primera persona como nuestro Padre, con el Hijo como nuestro Señor y Salvador, y con el Espíritu Santo como nuestro Consolador. Esta verdad es una verdad para ser experimentada, una verdad para ser gozada. Si no gozamos de este entendimiento, hermanos, es porque a lo mejor hay deficiencias en nuestro entendimiento de quién es Dios, o nos hace falta crecer más en oración y buscar una comunión más íntima con el Señor. Esta verdad nos pone en medio de las tres personas, sin separar la esencia simple, y nos dejará relacionarnos con cada una de ellas de acuerdo a su personalidad particular y su misión redentora. Todo esto teniendo como fin la gloria del Trino Dios y la comunión con Él por siempre. Porque el propósito de Dios, hermanos, es que gocemos de Él. Y gozaremos de Él al entender que Él nos amó en amor, en gracia, y nos consuela por su Espíritu. Termino con las palabras de Agustín en su Meditación 1, capítulo 8. Así pues, despertemos y elevemos todo nuestro entendimiento en cuanto Dios lo conceda, para pensar cuál y cuánto será el gozo único y singular de los elegidos, a saber, el bien único y soberano, que es vital, la luz, felicidad, sabiduría, eternidad, y otros muchos bienes de su género,
y con todo no es sino el bien único y sumo, totalmente autosuficiente, que no le falta nada, y de quien todos los demás seres tienen necesidad para existir y para ser felices. Ese sumo bien es el Padre, es también el Hijo del Padre, y asimismo el amor único y común del Padre y del Hijo, es decir, el Espíritu Santo que procede de ambos. Esto es una doctrina gloriosa, hermanos, y es la doctrina en la cual deberíamos meditar durante el resto de nuestra vida cristiana, en acercarnos al Padre en su amor, al Hijo en su gracia y en el Espíritu Santo en la consolación. Tenemos un don inefable que es la comunión con el Trino Dios, lo más alto, hermanos. No hay algo más alto. Es la gloria que incluso los ángeles disfrutan, contemplar la faz del Trino Dios en el rostro del Hijo. Amén. Oremos. Dios Padre, nos acercamos a ti, Señor, a través de la obra mediadora de tu santo y amado Hijo, Señor, y a través, Padre, del vínculo y la unión que tenemos por el Espíritu. Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu, agradecemos por tu gracia inefable, por la comunión que has restablecido por medio de tu amado Hijo, Padre, y que nos has comunicado por el Espíritu Santo, Señor. No hay palabras, Padre, para tal verdad, pero hoy deseamos, Padre, crecer más en nuestro entendimiento, en nuestro amor, en que verdaderamente podamos tener una comunión más viva y vital, Señor, que verdaderamente nuestra vida se caracterice por conocerte, Padre, por conocer a tu amado Hijo y por conocer al Señor y dador de vida, al Espíritu de verdad. Oh Señor, ayúdanos a conocerte más, a acercarnos a ti de una manera más correcta, más trinitaria, Señor, pero también, Padre, a poder disfrutar de esta comunión bendita e inquebrantable, Señor. Ponnos en medio de ti, Trino Dios. Déjanos conocerte, Padre, en tu amor. Déjanos contemplarte, Cristo, en tu gracia. Déjanos, Espíritu Santo, conocerte en la santificación que obras en nuestras almas y que sigues sellando los besos de amor del Padre y del Hijo en nuestros corazones. Gracias, Trino Dios, por todo lo que has hecho, porque, Padre, habiendo perdido la más alta comunión, la has restablecido por ese pacto eterno. Y ahora, Padre, en la morada del Espíritu que has hecho en nuestro corazón, Padre, podemos nuevamente tener comunión contigo para tener esta antesala de lo que será el más alto gozo, la más alta felicidad cuando estemos delante de ti, Trino Dios. Amén.